Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, pues continuamos adelante con este punto del Catecismo, en el que se especifica algunos puntos del Código de Derecho Canónico que es conveniente que leamos. Dice aquí: por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administrasen el bautismo poco después de su nacimiento. O sea, es decir, dice un niño, es que un niño también tiene un derecho a que sus padres no pongan obstáculos en recibir esa condición de hijos de Dios. Es verdad que el niño ante Dios no tiene ningún derecho, como tampoco nosotros lo tenemos, ¿no? Ante Dios todo es gratuito, pero el niño ante los padres sí tiene un derecho de que ellos no sean obstáculos, sino que sean instrumento de Dios para recibir de Dios sus dones. Entonces dice, pues privaríamos a un niño de una gracia inestimable, ¿no?, si no se le administrase el bautismo poco después de su nacimiento. Y entonces se nos pone el punto 867 del Código de Derecho Canónico, que dice así, fijaros: los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes de él, que acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Esto llama la atención un poco pues por el hecho de que con el paso de los años hemos ido viendo cómo se pospone pues más meses y más meses el sacramento del bautismo, y desde luego eso, a tenor de lo que dice aquí la Iglesia, no se entiende mucho. No se entiende que los niños se bauticen con un año o con, pues no sé, muchas veces vemos que se ha pospuesto por tonterías el bautismo. Es que, bueno, no nos venía bien, estábamos esperando si venía no sé quién de el padrino que vivía fuera, y uno dice, pues no sé si esos son motivos para posponer tanto el bautismo, porque si es un don inmenso el que vas a recibir al hijo, pues no le prives de él, no les prives de eso, ¿no? A nadie se le ocurriría pues decirle al niño que, bueno, pues total, le posponemos la papilla del mediodía para mañana. Pues no, eso no se nos ocurriría. El niño necesita hoy de comer y mañana también, ¿no? Bueno, pues esto es la primera afirmación. La segunda, este mismo canon, el segundo punto, el segundo apartado de este canon dice: si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Para bautizar lícitamente a un niño, dice aquí, ese es el punto siguiente, que me estaba adelantando y ahora lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, conclusión de este canon 867 del Código de Derecho Canónico, pues que el niño tiene derecho a que los padres no sean un obstáculo para él, y que por lo tanto los padres tienen el deber de no demorarse, por cuestiones secundarias, pues de banquetes y de invitados y de cosas, ¿no? Pues por cuestiones que son totalmente superficiales, no demorar un don de gracia. Que a veces nosotros, pues es que, al igual que pasa con las primeras comuniones, etcétera, pues metemos al bautismo en una dinámica de que hay que hacer no sé qué celebraciones familiares, que estamos viendo cómo todo el mundo confluye y al final resulta que estamos posponiendo un don de gracia con respecto a lo que debiera hacerse. También podemos tener culpa a las parroquias, porque a veces las parroquias, yo creo que, por lo menos en algunas ocasiones, observo que pueden poner pocas facilidades al bautismo frecuente de los niños. Y claro, si una parroquia pone al año 2 o 3 fechas de bautismo, y resulta que un niño nace, pues ya cuando justamente acaba de pasar una fecha de bautismo, pues ya solamente ya por esa circunstancia no tiene facilidad de bautizar con prontitud. O sea que también yo creo que tenemos que hacer una autocrítica a los sacerdotes desde este punto del catecismo y darnos cuenta de que tenemos que facilitar también el bautismo frecuente a los fieles, y no poner 2 o 3 fechas de bautismo al año, porque es que eso lo dificulta tremendamente y eso no es congruente con este punto del catecismo y con estos puntos también que se citan en el catecismo del Código de Derecho Canónico, que es nuestra ley para gobernarnos en la Iglesia.
Bien, dice el punto siguiente, el punto 1251. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. O sea, es decir, entre la vocación más preciosa que Dios ha dado a los padres, pues está no solo en el hecho de la procreación, sino en el hecho de alimentar esa vida. Hay una clara diferencia entre el reino animal y el ser humano. En el reino animal parece que, bueno, pues la generación está mucho más desconectada de la educación. Uno ve cómo nace, pues yo qué sé, pues un ciervo, uno ve cómo nace una cría, y al poco tiempo ya va por su cuenta. La madre le dará unas pequeñas instrucciones de cómo hay que primero se amamanta, al poco tiempo le dan instrucciones de cómo se caza o cómo se tal, y en muy pocos meses ya hace la vida por su cuenta. Sin embargo, el ser humano es distinto. El ser humano, la paternidad, la maternidad, está unida a un proceso de transmisión de valores pues tremendo, ¿no? O sea, hay unos vasos comunicantes entre padres e hijos que son muy superiores a los vasos comunicantes que hay en el reino animal. Dios ha querido que los padres alimenten la vida espiritual también de sus hijos. Esa es una gran diferencia entre el reino animal y el reino, y el género humano. Bueno, pues precisamente por eso, fijaros aquí el catecismo nos está hablando de dos textos del Concilio Vaticano II en los que se habla de esa vocación de los padres, ese deber de los padres de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Y entonces se cita primero Lumen Gentium 11, que es un texto del Concilio Vaticano II, en el que se dice: los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan en el misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos. Pues de esta unión conyugal procede la familia, en que nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad humana, que por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos por el bautismo en hijos de Dios, para perpetuar el pueblo de Dios en el correr de los tiempos. En esta, como iglesia doméstica, los padres han de ser para con sus hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo, y han de fomentar la vocación propia de cada uno, y con especial cuidado la vocación sagrada. O sea, que es que a veces no caemos en cuenta de esto, ¿no? O sea, no caemos en cuenta de que es que Dios ha confiado. Es como si Dios hubiese dado unos hijos, también pidiendo luego que no sean enterrados esos talentos, ¿no?, que Dios ha dado, sino que sean trabajados por los padres. Dios te ha dado unos hijos, y te los ha dado, entre otras cosas, para que los eduques cristianamente. Por eso decimos en nuestro lenguaje cristiano: hemos tenido un hijo, o Dios nos ha dado un hijo. Y también en este segundo sentido cabe decir, ¿no?, que Dios te ha dado este hijo para que tú lo eduques, para que tú seas conducto de transmisión de una vida divina. Tienes que educar en esos valores humanos y ser vehículo de transmisión de la vida divina para ese niño. Bueno, algo, como veis, pues importantísimo, ¿no?, que no podemos olvidar. Estamos llamados a ser conducto y no obstáculo. Y de ello tendrán los padres que dar cuenta a Dios, que pocas veces, pues igual cuando nos vamos a confesar, ¿no?, que pocas veces nos acusamos de si hemos sido ejemplo, vehículo o obstáculo para transmitir los valores, la vida divina, los valores cristianos a nuestros hijos, ¿no? Y esa, pues creo que el matrimonio es la principal vocación, vamos. Bien, aquí también se cita otro canon del derecho canónico, que es el punto 868. Otro canon que dice: para bautizar lícitamente a un niño
se requiere que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces. Segundo, que haya esperanza fundada de que el niño que va a ser educado en la religión católica, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. El niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Vamos a explicar esto que no tiene desperdicio, ¿eh? Bueno, pues primero dice que para que la Iglesia pone una condición, una condición básica para bautizar a un niño, que es que haya un compromiso de educación cristiana. Si no existe ese compromiso de educación cristiana, por lo menos un mínimo, ¿no? Si no lo existe, la Iglesia dice no debe de administrar el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido sembrar una semilla si nadie la va a regar. No tiene sentido. Sería también como dice el Evangelio, no echéis las perlas a los cerdos, aunque sea una expresión un poco fuerte. O sea, es decir, no se puede poner algo santo en un lugar en el que nadie lo va a cultivar. Es como cuando se dice, no pongas un sagrario en un lugar en el que la iglesia está siempre cerrada y nunca se abre, y no hay culto, y no hay misas ni nada. ¿Quién visita ese sagrario? ¿Quién lo atiende? ¿Quién cambia las especies sacramentales? Bueno, pues nada, pues entonces más vale que el sagrario esté vacío y que no esté el Señor, que esté el sagrario, el cuerpo de Cristo en un sagrario que nadie lo atiende. Bueno, pues sirviéndonos de este ejemplo, tampoco no pongas la semilla del bautismo en alguien que donde no hay probabilidad de que nadie cultive esa semilla, de que nadie la cuide y de que nadie la haga germinar, le permita germinar, ¿no? La riegue para que se germine. No lo hagas. Esa es una condición. Segunda, se pide el consentimiento de los padres, pero también aquí, claro, por supuesto que los padres tienen un derecho en la educación sobre sus hijos, pero también es cierto que los hijos tienen un derecho a que sus padres sean instrumento de Dios y no obstáculo. Entonces dice en primer lugar, la Iglesia pide el consentimiento de los padres, dice al menos de uno de los dos, o de quienes legítimamente le representen. Bueno, al menos de uno de los dos, porque puede ocurrir, por desgracia vemos que ocurre con cierta frecuencia, que uno de los dos padres pues se niegue al bautismo y el otro lo desee. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Bueno, pues en la duda, sencillamente darle lo mejor al niño. Que si aquí acude un padre o una madre pidiendo el bautismo, pues nosotros no tenemos por qué meternos por qué hacer depender la gracia que el niño va a recibir de que el otro padre o la otra madre se termine por de convertir. Pues no vamos a estar esperando a eso porque nos pueden dar las uvas, como se dice, y vamos a inferirle la gracia. E incluso, fijaros, con atrevimiento y incluso metiéndose en problemas, entre comillas, ¿no? Sí, porque sería mucho más sencillo no decir este canon que es el último de los cánones que hemos leído, que voy a volver a leer ahora, ¿no? La Iglesia, con atrevimiento, incluso con el riesgo de que sea criticada y sea denunciada, la Iglesia con atrevimiento dice: el niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aun contra la voluntad de sus padres. Bueno, pues evidentemente esto que lo diga la Iglesia puede ser un motivo, vamos a ver, de buscarse líos, pero es que a la Iglesia no le importa buscarse líos cuando está por encima de todo el bien sobrenatural del niño. Y la Iglesia es capaz de complicarse la existencia, aunque luego le chirríen los oídos y aunque le lluevan acusaciones y no sé qué cuántos, cuando por encima de todo está el bien sobrenatural. Porque también la Iglesia recibe esa palabra de Cristo que dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y si por obedecer a Dios hay que desobedecer a los hombres, pues les desobedeceremos, ¿no? Y si sufrimos por ello persecución, bueno, pues Dios nos dará la gracia de sobrellevarla como podamos, ¿no? Bien, lógicamente este último de los puntos, pues hay que llevarlo con tiento, con precaución. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido en alguna ocasión, pues estar presente en algún accidente de tráfico, en el que ves que ha habido pues un accidente muy grave, un accidente pues que ves que hay personas que están agonizantes y en ese momento incluso ves que hay un bebé y uno dice, ¿estará bautizado? Y dice, igual está sin bautizar a este niño. Y bueno, pues cojo y le administré el bautismo y uno dice, ¿serán sus padres católicos? Igual sus padres no son católicos. Porque vete tú a saber, ¿no? Ha ocurrido eso en la operación salida en la operación del traslado de tantos extranjeros que pasan por aquí, etcétera. Pues en última instancia no lo sé, pero como dice este canon, como estamos en un caso tan límite, pues creo que procede, como dice aquí, practicar ese bautismo ante la extrema urgencia de que ese niño, bueno, pues se va a morir, y lo hacemos, hacemos y adelante. Bien, esto también nos hace caer en cuenta del valor tan grande que tiene eso que la Iglesia administra. Está administrando un don de Dios inmenso. Bueno, y digamos una cosa más, el punto 1252, que con él vamos a concluir. El punto 1252 dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial en la Iglesia. Está atestiguada explícitamente en el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado ya a los niños. Por ejemplo, tenéis en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 32-33, dice, y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Se refiere al carcelero, que estaban allí, pues varios apóstoles estaban en prisión, y entonces dice, en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Ojo, que dice todos los suyos, con lo cual dice uno, bueno, pues se ve que también sus niños, que no sabemos qué edad tendrían, también se bautizaron. Por ejemplo, tenéis también Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al ver a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. O sea que este jefe de la sinagoga se hizo bautizar él con todos los de su casa. Y hay también otros testimonios. Por ejemplo, tenemos también, si no me equivoco, está aquí, primera Corintios, capítulo 1, versículo 16. Y aquí dice, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Habla de la familia de Estéfanas. Habla aquí 1 Corintios 1:16. O sea que también existía, no ya solo en el siglo II, sino en el mismo siglo I, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, la costumbre de bautizar a familias enteras. O sea que no cabe decir eso de que la Iglesia ha cambiado, que primero se bautizaron únicamente los adultos y que con el paso de los años luego la Iglesia ha introducido una cosa. Hombre, al principio evidentemente pues se bautizarían más adultos que niños, porque es que no, los padres todavía no eran cristianos, y entonces como el cristianismo se estaba extendiendo en un contexto pagano, pues lógicamente empezarían por bautizarse los adultos. Pero es que estamos viendo que ya se bautizaban las familias enteras, y que en cuanto que ya mayoritariamente la gente comenzaba a ser en un contexto ya en el que se había extendido el cristianismo, en el siglo II ya se bautizaban los hijos de los adultos que se habían bautizado, ¿no?
O sea que tenemos que desechar esas acusaciones que se hacen contra el bautismo de los niños, desecharlas y ver el tesoro de gracia tan grande que tenemos en este sacramento administrado para los niños. Vamos a despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.